Y bueno, hace algunas semanas llegó a nuestro país una de las exposiciones más emblemáticas del arte de todos los tiempos. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Héctor Archundia, curador de la exposición La Puerta del Infierno, todo esto en el Museo Sumaya. Estoy con Héctor Archundia, él es investigador del Museo Sumaya, particularmente de esta exposición La Puerta del Infierno. Gracias, Héctor, por recibirnos. Gracias a ustedes por visitarnos. Bueno, pues platícanos un poco, Héctor. ¿Qué es La Puerta del Infierno para quienes no saben ni tienen idea de que esto está sucediendo en México? Bueno, La Puerta del Infierno es el proyecto más importante del escultor francés Auguste Rodin, que comenzó a trabajarlo desde 1880, cuando parte del Ministerio de Bellas Artes de París se le encomienda realizar lo que sería la entrada para el Museo de Artes Decorativas. Sin embargo, el proyecto del museo no se llevó a cabo y hoy es lo que es el Museo d'Orsay, por eso ahí está el primer yeso de la Puerta del Infierno. Ahora, una vez que esta puerta se transforma en un ícono del arte a nivel mundial y que existen algunas réplicas más en otras partes del mundo, ¿cómo es que llega a México? Bueno, estamos hablando de la octava fundición de 8. Esto es un acuerdo directamente con el Museo Rodin de París, que es quien a través del Estado tiene todos los derechos intelectuales y artísticos de la obra de Auguste Rodin. Se tardó 2 años en realizarse la fundición. México, pues, hoy cuenta con la única fundición de la Puerta del Infierno en Latinoamérica. Entonces creo que es una adquisición importante, cierra un ciclo de adquisiciones de la obra de Auguste Rodin en el Museo Sumaya, ya que es la más importante fuera de Francia, de colecciones de la obra escultórica de Rodin. ¿Qué sería lo más representativo o qué figuras, digamos, que son las que más han llamado la atención? Sabemos que Rodin de esta misma pieza se basó para hacer algunas más porque le pareció que tenían que ser independientes a esta escultura. Bueno, una de las esculturas más representativas es sin duda el Pensador, que es el que se encuentra en la parte alta del tímpano, que ha tenido distintas reproducciones y fundiciones, pero sin duda hay otras piezas como el Beso, que a pesar de que no se insertó dentro de la puerta porque después Rodin cambió la representación de Paolo y Francesca, el Beso es una de las piezas emblemáticas que surge en esta etapa y que también pues museos como la Tate tienen un mármol, ¿no? de esta pieza, que de hecho se puede ver en la exhibición que está celebrando esta nueva adquisición que se hizo junto con Museo Rodin. Por último, me gustaría que nos comentaras, para que al público le quede lo más claro posible, ¿qué es una fundición? Porque de pronto a la gente le podría parecer que trajeron una réplica de la original o que trajeron a lo mejor trajeron la Puerta del Infierno que está en París y no es esa la idea, sino que la gente entienda específicamente de qué se trata el proceso de una fundición. Rodin es pionero de la escultura moderna. La escultura moderna la podemos entender cuando ya el artista, en este caso Rodin, se da cuenta que para que su obra sea apreciada y difundida a un mayor número de personas, es necesario realizar el proceso de originales múltiples. Esto quiere decir que Rodin autorizaba cierto número de vaciados por cada una de sus obras. A veces la mayoría es sobre 8. En particular la pieza de Museo Sumaya, la puerta está hecha a la cera perdida. A la cera perdida nos da un mayor detalle de todas las molduras y formas que se encuentran en la puerta. Esto da más detalle en los cuerpos y en la escultura misma en el momento de que se realiza el vaciado en bronce. Entonces estamos hablando de que lo que hay hoy en México finalmente es un original. Es un original múltiple autorizado por el Museo Rodin de París y elaborado en la fundidora de Coubertin también en París. Bien, Héctor, y bueno, finalmente
La pátina que tiene esta escultura que nos da esta idea de que fue como si fuese madera, quizá, que esto se hace también en ese museo en París, o eso se hizo en México, o la pieza ya llegó finalizada a nuestro país. Cuando se habla de un proceso de fundición, también implica la pátina. Eso forma parte del mismo proceso. Sí, la pátina es el proceso final que se pone en la escultura para protegerla y siempre es como indispensable. En el caso de la puerta de Museo Sumaya es una pátina única, es la más clara de los originales múltiples que existen. Esto lo que ha permitido es que se pueda apreciar en una mejor manera cada una de las figuras. Pues muchísimas gracias por la información. Continuamos con más aquí en 21 Noticias.